Compañeros, buenos días. Me faltaba ponerles el video sustentando mi mapa conceptual. Se me dificultó un poco subirlo, pero pues creo que ya lo logré. Mi mapa conceptual tiene como centro pues la palabra currículum y está dividido en 4 partes que iré complementando digamos que más que otras. La primera parte pues son las concepciones y reflexiones, la segunda son las consideraciones históricas, tercera enfoques curriculares y cuarta estructura del currículo universitario. Bueno, en esta primera parte, que es la parte hacia los tonos verdes, exalto las definiciones de currículum, su progreso y cómo cada autor hace su definición en vinculación con su campo de acción y con el momento histórico, social, económico y cultural de la época. En todas las definiciones que mostraba el texto de Casares, pues hay algunas palabras que se repiten y que son comunes en esas concepciones. Por ejemplo, encontré estas: responsabilidad, experiencias, resultados, áreas, programas, conocimientos, contenidos, organizados o intencionados, planes, objetivos, planificación, aprendizaje, metas, control, proyecto, integrado, evaluación, conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes o producto. Y todo esto pues nos lleva como a ver diferentes visiones de la palabra currículo, y creo que la que engloba un poco más lo que es y está mucho más cercano a nuestra época sería ver el currículo como un proyecto integrador que va más allá que la selección de objetivos, contenidos, métodos, actividades de aprendizaje y evaluación de resultados, y más bien favorece un pensamiento comprensivo entre la relación teoría-práctica en un contexto sociocultural, y se puede delimitar a la práctica en acción. Luego vamos a la segunda parte, que son las consideraciones históricas, y acá, que es la parte como color piel, esta parte, hago un recorrido rápido por el origen y de pronto lo más representativo de siglo a siglo, teniendo pues presente que es muy importante el valor que aporta la historia del currículo y cómo éste ha evolucionado. Acá no me detendré pues porque la información está muy clara. Luego venimos a la parte de los enfoques. Aquí sí, digamos que explicaré cada enfoque teniendo en cuenta algunas características. Hablaremos de cómo se ve el currículo desde este enfoque, el rol docente, de pronto algunos autores representativos y cómo se ve la evaluación. Empezamos por el técnico. Y acá el currículo es entendido como un plan de instrucción con objetivos de aprendizaje y estrategias que sigue el maestro. Algunas de sus características son pues que está orientado al producto y a los resultados de aprendizaje de los estudiantes, transmite conocimientos, se debe aplicar y poner en práctica la teoría y la práctica. La teoría determina cómo actuar a través de la práctica, todo está planeado sobre la base de un fin determinado, su interés está centrado en el control de estudiantes, hay una realidad educativa que está separada de la intención anticipada, se relaciona al conductismo, tiene un esquema lineal y es una concepción clásica. Digamos que algunos de los autores representativos de este enfoque son Tyler, Herrick, y pues aquí en su modelo marcó la teoría del currículo por mucho tiempo, porque se centraba en los objetivos y el modelo se llamaba medios y fines. Este controla pues todo el aprendizaje del estudiante y se centra en 4 cuestiones que son los objetivos, las experiencias para lograr objetivos, la organización de esas experiencias educativas, que pues es por unidades, por cursos, por programas, cómo se alcanzan los objetivos a través de la evaluación de resultados. Otros autores que hablan de este enfoque son Tava y Wheeler. Wheeler habla de un proceso circular sistémico pues de algunas fases.
El rol docente aquí pues es considerado pues un técnico, un ingeniero, ejecuta el currículo, debe conseguir los objetivos, reproduce los planes que pensaron otros y que elaboraron otros, y es el aplicador de las técnicas. En la evaluación pues se valora el producto y se toma la evaluación como una medida. En el enfoque práctico, bueno, el enfoque práctico es concebido el currículo como un ámbito de interacción humana y ética de la racionalidad de los estudiantes y de los procesos en que se viven en las aulas, y promueve la reflexión de los mismos. Algunas características son: su base cualitativa, está centrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hay una relación y una interacción entre el profesor y el alumno, las experiencias son núcleo de la planeación curricular, el contexto es fundamental y los docentes son sujetos activos. Otro digamos que hace parte del rol docente es que mejora su práctica a través de la reflexión, es el propio investigador, es planeador, ejecuta y evalúa. Acá hay un autor representativo que es Schwab, y la evaluación es cualitativa. Luego vamos al enfoque crítico, donde se concibe el currículo como una construcción conjunta entre los participantes a través de la práctica, en donde acción, reflexión, teoría, práctica se unifican en un proceso dialéctico. Algunas características son: la realidad social de su comunidad es la fuente para seleccionar los contenidos. Hay un intercambio entre escuela, aula, currículo y profesor y alumno. Hay un diálogo, una interacción. Hay un interés emancipador del que habla Habermas. Un proceso interactivo entre planificación, acción y evaluación. Una reflexión colectiva. Y el estudiante participa en su proceso de aprendizaje. Ellos deciden la forma y el contenido del currículo, va ligado al aprendizaje autónomo. El rol del docente pues se ve como un único investigador de su práctica, es un participante activo, propicia, reflexiona, hace también una reflexión crítica sobre la construcción del conocimiento, y está relacionado el enfoque práctico con el enfoque crítico, ya que uno no se da sin el otro. Digamos que acá también hay otro autor aparte de Habermas, que es Gandhi, y ellos son los principales expositores de este enfoque. Llama mi atención en esta parte de enfoques una situación que me hizo pensar esta semana en cómo estamos enfocando el currículo en nuestras instituciones, y pues más va como a la reflexión. Esta semana una mamita me mandó una nota acerca de por qué los niños debían leer el mismo libro en plan lector dentro de las aulas. Nos mandó unos videos para reflexionar. Mis jefes y yo pues nos reunimos, vimos los videos, hicimos algunos comentarios, y de todas maneras sabemos todos que manejamos un plan lector, de ahí que ya viene el plan, y de ahí que lo asociamos de pronto en este momento en nuestro país, en mi colegio, con un poco ese currículo ya planeado, ese currículo que se hace sin los estudiantes, que de pronto sí hay un diálogo, interacción entre colegas de las áreas, entre colegas de la misma área, pero pues ya todo está planeado, hay unas competencias, unos logros, unos indicadores de logros, y estos están organizados de tal manera que cuando uno llega al aula, pues casi que sea ponerlo en práctica. Mi reflexión va a que el enfoque, digamos, práctico y crítico, pues sería como el ideal, pero creo que aún tenemos cosas, no todo, pero hay como unas cositas que nos hemos traído todavía del técnico y que estamos haciendo dentro de nuestras aulas con nuestros niños, y que corresponden un poco a la educación clásica. Digamos que esta semana estuve reflexionando en torno a eso, con eso específico que me pasó. Luego, bueno, vamos a la tercera parte, donde se habla de,
Vamos a correrlo acá. A la cuarta parte, perdón, de la estructura del currículo universitario. Aquí, digamos que me centro en las fuentes que hablan allí, como la psicopedagógica y la sociocultural. Pienso primeramente que esta estructura del currículo universitario presentada aquí, si se realiza teniendo en cuenta lo leído, es un desafío grande, pero es una gran aproximación a visualizar el aspecto profesional del currículo. Me gusta que es muy detallada y habla pues de los contenidos, de los ciclos, de las dimensiones, de cómo organizar todo, los componentes y todo para que el estudiante cumpla con esos objetivos curriculares propuestos. Y tiene que ver mucho también con esa toma de decisiones sobre los contenidos relacionados con un saber y un saber hacer dentro de la profesión. Bueno, creo que aquí me detendré pues en la fuente psicopedagógica y cómo en esta se integran los procesos técnicos y prácticos de la enseñanza. Tienen cabida aquí pues paradigmas que aporta la psicología, como lo son lo cognitivo, lo constructivista y lo sociocultural, que hacen pues que sean como unos modelos integradores para unificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Llama mi atención pues que se sigue hablando de esos diálogos, de ese compartir, y pues acá el centro obviamente es el estudiante, el aprendizaje, y cómo está centrado el currículo en eso. Habla que el muchacho pues es sujeto activo de su propio aprendizaje, donde cada uno de ellos pues asume un estilo particular de desarrollo, y el profesor pues propicia ambientes de aprendizaje que favorece pues ese modo personal y colectivo de interpretar y reconstruir la realidad. Luego pues vamos a la fuente sociocultural, donde nos habla lo que es el currículo, ¿no? Cómo verlo desde una instancia mediadora entre institución y sociedad. Y pues donde ese proceso de enseñanza-aprendizaje está condicionado por el contexto o por el entorno en el que se desarrolla el mismo. Sigue repitiéndose esa palabra mediadora entre sociedad y escuela, y esto pues es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, se tienen acá pues unas teorías que son tres, digamos, unos planteamientos cognitivos, que son pues la teoría de Brunner, la de Ausubel y la de Gagné. En la de Brunner pues digamos que se ve el aprendizaje como un proceso de descubrimiento, de ir más allá de la información ofrecida, ¿no? Él habla pues de una disposición para aprender, de una motivación, de un dominio del aprendizaje básico y aprendizaje sucesivo, de una diversidad en el adiestramiento. La teoría de Ausubel pues ve como ese aprendizaje receptivo y por descubrimiento. Entonces se caracteriza porque el alumno pues recibe el contenido que ha de interiorizar de modo que pueda ser recuperado y luego pues incorporada a su estructura cognitiva. Ausubel pues también habla de que es un proceso consistente incorporar ese contenido nuevo al ya existente. Y finalizamos con Gagné, que habla pues de las expectativas o metas anticipadas con relación a una tarea y que representa de alguna manera los aspectos motivacionales del aprendiz. Entonces él destaca acá unas categorías como son la información verbal, las aptitudes verbales, las estrategias cognitivas, las actitudes y las habilidades motoras, y destaca que el aprendizaje pues tiene un carácter acumulativo. Bueno, acá finalizo mi mapa conceptual del currículum y los remito pues al texto de Casares, que está muy completo. Buenos días.